Bueno, y llegamos ya al final ya de estas sesiones, de esta jornada, de estas charlas, de 2 días de charlas intensas en esta jornada de divulgación científica, pero nos queda un pequeño regalo. Si aguantáis un momentito, os lo cuento. Bueno, dejadme antes que dé las gracias a todos los ponentes que han participado esta tarde y en especial a Marta Macho, que ha venido desde País Vasco y se vuelve a ir enseguida. Así que muchísimas gracias por tu esfuerzo, por colaborar con nosotros, que ha sido un placer tenerte, lo sabes. Y bien, deciros que ahora, a continuación, tenemos un pequeño regalo que nos hace el Festival de Ensayo de Teatro y Ciencia, que comienza este jueves, se inaugura en el Centro Cívico Estación Norte. Y podéis pasar, adelante, adelante todos. Y bueno, tenemos un pequeño regalo que nos hacen Carmen Serrano y Sara Mutoni, que están por ahí, con un monólogo con el actor Ricardo Joven. Y ¿sí estás por allí? No sé si me... ¿Están preparados o no? Sí. Por favor, Ricardo Joven es el actor que va a leernos este monólogo, acompañado por el regidor Fernando Cuadrado. ¿Sí? Vale. Os dejo con ellos. Un aplauso, por favor. Gracias. Fernando Cuadrado, Einstein, Ricardo Joven. Deseo apasionadamente que la sociedad en la que vivimos sea justa. Lo deseo desde lo más profundo de mi ser. Pero confieso que siempre he vivido con una gran contradicción entre este deseo sincero y mi incapacidad para sentirme íntimamente unido de una manera absoluta a cualquier persona que haya conocido en mi vida. Mi corazón nunca ha latido al ritmo marcado por ningún país en el que haya vivido, ni ha pertenecido a ninguno de mis amigos, ni siquiera a mi propia familia. Siempre ha existido algo en mi interior de alejamiento, como un deseo irrefrenable de retirarme al interior de mí mismo. Una pulsión que se ha ido acrecentando con el paso del tiempo. Semejante aislamiento me ha resultado amargo en muchas ocasiones, pero no lamento verme privado del compromiso o de la simpatía de los demás. Estoy seguro de que con esta actitud me pierdo algunas cosas importantes, pero a cambio me libero de las opiniones, de los prejuicios y de las costumbres de los demás. No me tienta en absoluto basar mi serenidad de ánimo en tan malos fundamentos. Y sin embargo, aun siendo una especie de pájaro solitario, aquí me tienen, rodeado de personas que quieren verme y saber de mí, aunque tal vez no les interese a ustedes en absoluto lo que siento o dejo de sentir. ¿O sí? ¿Quién sabe? La llegada a Zaragoza del sabio doctor Einstein constituye un verdadero acontecimiento. El comité de recepción y toda la intelectualidad zaragozana
se congratulan de que la presencia del científico en nuestra ciudad no sea sino la clara demostración de que interesan aquí todas las novedades del pensamiento y de que sabemos ofrecer a sus autores la debida atención que solicitan, todas las hipótesis que persigan hacer avanzar a la ciencia y al mundo tal y como hasta ahora los conocemos. La simpática figura del doctor Einstein, el maravilloso apologista de la relatividad, no se parece en nada al sabio tal y como se lo imagina la mayoría de la gente. Ni es calvo, ni gasta lentes, ni va embutido de un largo levitón cuyos faldones al andar le azoten las piernas. De tez morena, alborotados cabellos abundantes y perfil poderoso, viste modestamente y su aspecto revela sencillez, sin que un solo momento se note en él el más leve asomo de empaque. Su voz es tenue pero insinuante, y sus manos, elocuentes, parecen trazar líneas que describen trayectorias y fijan puntos en el espacio. Bienvenido sea, querido profesor. Muchas gracias. Me han pedido que les hable de mí mismo en unos términos que pueda comprender hasta un niño. Así que me presentaré de una forma sencilla y adecuada. Vamos a ver. Cuando yo era pequeño, sí, cuando yo era un niño, disfrutaba pensando en qué se sentiría si pudiese cabalgar sobre un rayo de luz. Sí, me entretenía mucho este tipo de ocurrencias. Pero tal vez debería presentarme con un tono menos trascendente, ¿eh? A ver, así, comienzo desde el principio. Cuando yo nací, según me contaron, tenía la cabeza tan gorda y angulosa que mi madre al verme por poco le da un patatús. Al cabo de algunas semanas mi cráneo había recuperado la forma redondeada, más o menos, pero seguía teniendo la cabeza gorda. Y al parecer tardé tanto tiempo en comenzar a hablar que mis familiares se cruzaban apuestas entre ellos por si llegaría a hacerlo alguna vez. O sea, un niño mudo y cabezón. Buen comienzo. Un buen cabezón para poder llevar un laboratorio bajo mi sombrero. Cuando yo tenía 2 años y medio, nació mi hermana María Maya. Y para darme la buena noticia me dijeron: ha nacido una hermanita con la que podrás jugar. Así que cuando me la presentaron por primera vez, yo que recordaba sobre todo aquello de con la que podrás jugar. Después de mirarla fijamente de arriba abajo, dije: sí, es muy bonita, pero ¿dónde tiene las ruedas? Por aquel tiempo, apenas un año más tarde, me ocurrió algo extraordinario. Recuerdo que estaba malo con paperas o algo así y tenía que guardar cama. Y entonces mi padre, para que me distrajera, me hizo un regalo. Me dio una brújula. Fue algo maravilloso. La aguja estaba herméticamente encerrada en aquella cajita, pero se obstinaba en marcar el norte, la movieras como la movieras. Era algo que no encajaba en lo que había sido hasta entonces mi pequeño pero ordenado mundo. Y nadie de los que me rodeaban parecía darme una explicación razonable de por qué. Así que yo me esforcé en comprender. Claro, la brújula demostraba que había unas fuerzas naturales que no podíamos ver. Claro, ¡qué maravilla! Un descubrimiento mágico. A partir de ese momento ya nada volvió a ser como antes. Aquella flechita me indicó la dirección que yo quería ir y la que ya nunca he abandonado. Una dirección que seguramente me ha traído aquí, ante ustedes. El deseo por desvelar lo misterioso es el origen del arte
y de la ciencia. Pobre del que no tenga capacidad para asombrarse. Quien no la tiene es como si estuviera muerto, ¿eh? Como una llama extinguida. Pero lo que en realidad me gustaba de veras de cuando era niño era la música que aprendía en casa y las matemáticas que empezaron a enseñarme en la escuela. La música es el lenguaje de los dioses. Y el lenguaje matemático es el que nos permitirá algún día entender el universo en toda su grandiosidad. ¿Saben ustedes, seguro, que las matemáticas y la música tienen una estructura muy parecida? Hermosura y pureza. Mozart, no cabe duda de que Mozart logró desentrañar en algún momento la belleza interior del universo. Muchas veces yo sueño despierto con música, e incluso me imagino que soy capaz de ver mi vida en clave musical. Ya cuando era niño soñaba con música. Pues bien, volvamos. La habilidad que tenía en el manejo de estos dos lenguajes y la perseverancia con la que era capaz de levantar un castillo de naipes de hasta 14 pisos de altura eran por entonces los rasgos más destacados de mi personalidad infantil. Les hablo de un castillo de 14 pisos de altura, cuando los niños de mi edad solo levantaban 2 o como mucho 3 pisos antes de que se derrumbara. Así que, como es natural, yo presumía todo lo que podía. También por esa época fui raptado por un fervoroso rato, fui atrapado por un fervoroso rato de fe. Pero ese periodo místico me duró solo hasta los 12 años, cuando comencé a leer libros de divulgación científica. Muchas de las cosas que se detallaban en los relatos bíblicos que yo había leído eran insostenibles con unos mínimos análisis científicos. Así que me convertí en un niño escéptico. Sí, un auténtico niño escéptico. Cambié la religión por Euclides y sus matemáticas. Y también descubrí la pasión por resolver los teoremas de álgebra y de geometría. Pero también descubrí en esa época que el sistema con el que se impartían las clases estaba basado en una pedagogía orientada hacia una especie de respeto enfermizo por la autoridad. Era un sistema dedicado a habituar desde muy pronto a los alumnos a la disciplina militar. Ya entonces todo lo relacionado con lo militar me resultaba odioso. Cualquiera que sea capaz de sentirse a gusto desfilando a los sones de una marcha militar merece todo mi desprecio. Si tiene cerebro, es por error. Bueno, dejémoslo. En realidad, pese a las matemáticas, me sentía muy a disgusto en la escuela. Todo se basaba en el miedo, la coacción y la autoridad impuesta. Con eso solo se consigue destruir el gusto por la vida, la sinceridad y la confianza en uno mismo. Ese tipo de educación solo engendra individuos serviles. El ilustre y admirado profesor ha declarado repetidamente que el suyo ha sido un método deductivo, pues solo por la deducción se puede llegar a construir un sistema que ya será, después, comprobado experimentalmente. Los hechos corroborarán las abstracciones del pensamiento. Se aleja así un tanto de las bases y principios de la física clásica. Absolutamente consciente de su singularidad como pensador y radical defensor de sus afirmaciones, Einstein basa su trabajo en el predominio de la voluntad sobre cualquier otra variable, en el reconocimiento de la impronta de la naturaleza en el universo anímico, en el choque con la ética convencional, en la capacidad para pensar fuera de lo establecido y, sobre todo, en el radical rechazo de las disciplinas formales impuestas, ya sean la familia,
la escuela, la religión o el ejército. Y aunque su modestia le lleve a negarlo, no nos cabe la menor duda de que tenemos hoy entre nosotros a un auténtico revolucionario del pensamiento, de la ciencia y de la vida. Menudo cuento ese de la educación, de la autoridad y el miedo, ¿eh? Un auténtico cuento de terror. Pero claro, ¿a qué niño de mi edad no le gustan los cuentos, eh? Con los cuentos aprendemos cosas verdaderamente importantes de la vida. En realidad, también a los adultos nos siguen contando cuentos toda la vida. Ya me disculparán, pero desde que he empezado a hablarles a ustedes, no deja de rondarme en la cabeza una historia en forma de cuento que una vez quise compartir con alguien muy especial para mí. Es la historia de los dodos. ¿Conocen los dodos? Déjenme que se lo cuente, pero no se preocupen por el tiempo, es una historia muy corta. Voy a poner voz de narrador de cuentos, si me permiten. Hace muchísimo tiempo, decenas de millones de años atrás, una gigantesca bandada de aves, muy parecidas a las actuales palomas, levantó el vuelo en algún lugar de la costa africana. No era un acontecimiento extraordinario, pero nunca se habían congregado en tal cantidad, ni jamás de los jamases habían ascendido a tal altura, ni con tal rapidez. ¿Qué es lo que había provocado una estampida de tales proporciones? Algo terrible de origen desconocido. Nunca lo sabremos, ¿eh? Seguirá siendo un misterio para siempre. Ahora que utilizo esta voz de narrador de cuentos, ¿saben ustedes que el ritmo de las narraciones también se puede traducir al lenguaje matemático? Vuelvo al cuento. Sea como fuera, las aves náufragas del viento fueron arrastradas por un potente y repentina turbulencia, por un tifón de inusitada violencia que les empujó hacia el interior del océano hasta que, después de un tiempo, extenuadas y famélicas, fueron depositadas con suavidad sobre una tierra desconocida en forma de isla, surgida entre la bruma del crepúsculo como por arte de magia. ¿Dónde estaban? ¿Qué destino aciago les aguardaba? Tras el desconcierto inicial, el tiempo se remansó plácidamente. En aquella isla no faltaban ricas y nutritivas semillas que llevarse al pico, ni agua en abundancia con la que calmar la sed. No había depredadores que les hincaran el diente. Aquello prácticamente era el paraíso. Así que sin otras preocupaciones que comer y matar el rato y relacionarse entre sí, aquellas aves, que ya entre ellas empezaban a llamarse dodos, empezaron a multiplicarse e iniciaron un nuevo y emocionante viaje, el viaje de la evolución. Y el tiempo comenzó a ejercer su labor. El rasgo más característico de aquellos dodos era, digamos, que no tenían curiosidad. No se interesaban por las leyes físicas que producen que los frutos caigan, o por el origen de los fenómenos, o incluso las diferencias que existen entre algo vivo o algo muerto. Si lo que veían estaba vivo, se lo comían y ya está, ¿no? En realidad, no perdían nada de su valioso tiempo haciéndose preguntas. En esta ausencia de curiosidad eran muy parecidos a la mayoría de los humanos. La capacidad para asombrarse. Así que, a falta de mollera, fue la molleja lo que determinó el rumbo de su evolución. Esto es un chiste. La abundancia de comida fue transformando su aspecto hasta que crecieron
hasta el tamaño de un pavo grande, y su cuerpo se fue redondeando como un saco lleno a rebosar. Su pico era enorme y ganchudo, como si llevaran una capucha, no tenían plumas en la cabeza, y sus patas eran cortas y anchas, no muy apropiadas para moverse con rapidez. Bueno, eran la antítesis de la elegancia y la agilidad. Incluso perdieron la capacidad de volar. Sus alas se convirtieron en muñones con unas plumas y la cola se transformó en un vistoso plumero. Tumba, 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 golpeaban con sus cuerpos, rozando en el suelo, con su panza gorda, como si fueran balones de playa. Pumba, pumba, pumba. Claro que volar solo sirve, en principio, para huir rápidamente de un peligro inminente. Y los dodos no tenían necesidad de huir de nadie, no tenían miedo, ya no necesitaban volar. Habían aterrizado en aquella tierra prometida para quedarse para siempre. El mundo les pertenecía. Su carácter también mutaron, se volvieron, digamos, más individualistas. Pero habían perdido la capacidad de volar. Volar es una sensación incomparable, como de sentirse libre, como si fueras un vagabundo del viento. Perdón. Hace tiempo perdón que se me va a la cabeza una historia. Hace tiempo tuve un pequeño bote de caoba con el que salía a navegar. Cuando soplaba el viento corría a izar la vela y me lanzaba a prolongados paseos por un lago. El viento me hacía sentirme como si fuera Ulises, maniobrando al límite de los arrecifes, fuerte y decidido, imprudente y temerario. No conozco el código de la navegación, ni siquiera sé nadar, pero jamás me he sentido el menor miedo a bordo de un velero, ni siquiera cuando cometí alguna imprudencia al hacer un viraje y estaba a punto de caerme al agua. Solitario y sin miedo. Solo entonces es cuando me sentía que formaba parte de la naturaleza. Solo entonces. Pero la vida... Bueno, no, el tiempo vuela, así que no les voy a contar a ustedes mi vida. La vida es vertiginosa. Pero sepan que entre la multitud de cosas que embarullan la mente y distraen de lo esencial, hay que seguir siempre la pista de lo fundamental y dejar todo lo demás. Todo lo demás. Yo me refugié en la física. Siempre he tenido que calmar mi angustia buscando en las estrellas lo que mi torpeza me negaba en la tierra. La imaginación es más importante que el conocimiento. Discúlpenme, pero yo nunca me he llevado bien con las palabras. No manejo ningún idioma escrito o hablado con el que me sienta capacitado para transmitir con precisión lo que me emociona. Mi cabeza, mi pensamiento funciona con imágenes más o menos claras y con juegos de asociaciones que luego tengo que traducir para que los demás, para que ustedes puedan comprenderlos. Ya les he contado que de niño me preguntaba muchas veces qué pasaría si pudiera alcanzar corriendo un rayo luminoso y qué pasaría si pudiera montarme a caballo sobre él. Lo ven, ya de niño. El laboratorio que hay en mi cabeza funciona a partir de imágenes. Me refugié en la física y puedo asegurarles que en ese refugio, finalmente, conseguí cabalgar sobre un rayo de luz. Un público numerosísimo se ha agrupado a las puertas del salón de conferencias, ansioso de escuchar la palabra mágica que, al ser atendida, habrá de reformar viejos sistemas y conceptos, abriendo nuevos horizontes a la ciencia por medio de la cuarta dimensión, el tiempo. Lástima que debido a la índole de los asuntos tratados y por la preparación física y matemática necesaria en alto grado para comprender tan altas concepciones,
y de la que en gran número carecíamos, solo una minoría exigua haya entendido los fundamentos y las deducciones de la teoría de la relatividad, difícilmente llevadera, por cierto, al terreno de la vulgarización. Pese a todo, en repetidas ocasiones el público ha hecho manifestación ostensible de su admiración hacia el genial profesor, que ha sido aplaudidísimo por su brillante discurso. Se ha dicho que para entender al sabio es necesario haber leído previamente sus ensayos y teorías, pero es mejor, qué duda cabe, escucharlo en persona, pues el contorno de su cabeza vestida de artística cabellera y animada por una mirada de tan luminosa serenidad, ayuda, sin duda, a la comprensión de sus magníficas y esclarecedoras ideas. Ya lo han escuchado, ¿eh? Todo el mundo parece conocerme y todo el mundo da a entender que conoce mis trabajos, pero nadie los entiende. Pocos entienden lo que significa emplear años y años buscando en la oscuridad una verdad que sientes pero que no puedes expresar. Es algo que solo pueden entenderlo los que los hayan experimentado, solamente ellos. Tal vez yo he fracasado en mi intento de explicarme de una manera sencilla, pero siempre me he sentido libre, tan libre que toda autoridad salvo la razón me parece ridícula. Sí, seguramente he fracasado, pero no me resigno a que en mi nombre se autoricen todo tipo de imbecilidades y de barbaridades. La gente solo cree lo que le resulta fácil de creer. Todo lo que se puede comprar con dinero no vale nada. Solo el universo y la estupidez humana son infinitos. Disculpen, pero me he despistado. No he terminado de contarles el final de la historia de los dodos. Disculpen. En el siglo XVI, cuando los primeros colonos arribaron a las costas de aquel archipiélago que fue el paraíso de los dodos, en cuestión de poco tiempo, relativamente hablando, los exterminaron sin piedad, a garrotazos. No solo para comer, porque decían que no tenían buen sabor, sino muchas veces simplemente por diversión. Porque no se asustaban, porque no se escondían, porque también introdujeron en los barcos ratas que se comían los huevos de los dodos, destrozaban los nidos. Así que en poco tiempo, y después de decenas de millones de años de evolución, los dodos salieron del tiempo para siempre. Y así fue como el último dodo, totalmente ajeno a la ya irreparable desaparición de su linaje único, se perdió entre la espesura, vagando sin rumbo con total despreocupación, hasta dar con un claro en el bosque, en donde un árbol había descargado por el suelo decenas de sabrosas y embriagadoras bayas. Embelesado y atiborrado, no se percató de que el cazador le rodeaba con firmeza el pescuezo, le oprimía con fuerza el gaznate y lo asfixiaba. Pataleó durante unos segundos, un minuto tal vez, hasta que el hombre le rompió el cuello. Un minuto, pero la angustia fue infinita. Hay horas que pasan volando como un suspiro, y hay segundos que se convierten en una eternidad. Pero al último dodo vivo no le di tiempo a comprender que todo es relativo. Esto también es otro chiste. Y colorín colorado, el último dodo fue disecado.
El tiempo debe florecer ajeno a la política y a las diversas nacionalidades. Debiera ser alargada y duradera la sombra de la paz. Nos preceden largos y terribles años y no parecen demasiado halagüeñas las perspectivas futuras. Vivimos tiempos complejos en los que la colaboración entre las naciones es más necesaria que nunca. El internacionalismo debe tener prioridad sobre cualquier otra consideración política. Y el doctor Einstein, al margen del alto valor científico de su ingeniosa teoría, ha hecho en este terreno un inestimable servicio a la humanidad. Gracias a la divulgación de sus ideas por todo el orbe terrestre, se está produciendo un gran avance hacia un estado de ánimo más razonable entre los hombres de la ciencia y la cultura. Allá donde va el sabio doctor, se encuentran grupos de mujeres y de hombres también deseosos de aprender de él, ajenos a diferencias, hostilidades o mezquindades. Es necesario buscar a los grandes hombres en los momentos más difíciles. Es por ello que nada se nos antoja ahora más hermoso que poder tener entre nosotros a un adalid del pacifismo y del hermanamiento entre los pueblos. Como quiera que sea la deriva de la historia, caminemos desde ahora junto al sabio en paz y armonía. Sea lo que sea de este gran científico, en el futuro volveré una y otra vez, como una gran ave extinta que resurge de sus cenizas. Ya lo creo. Así volveré, y así vuelvo ahora. También son tiempos complejos estos que tienen ustedes. Yo trabajaré, les digo, en nombre de la democracia y de la paz. Mi legado se deberá a la libertad, la tolerancia y la igualdad ante la ley. Yo soy un humanista, socialista y demócrata. Estoy en contra de cualquier totalitarismo. Odio a todos los dictadores, ya sean de derechas o de izquierdas. La guerra es inmoral, como lo es cualquier asesinato común. Yo seré el dodo gigante que encabece todas las grandes comitivas que marchen por la paz. Seré el último dodo, el que sigue vivo, el único que consiguió librarse de los garrotazos de los hombres. Seré el dodo, paloma de la paz hipertrofiada, que levanta el vuelo portando en su pico una gran rama de olivo. Me subiré a lo más alto y saltaré al vacío. Volaré las veces que sea necesario. Yo cabalgaré sobre el rayo de luz. Lo he dicho ya al principio. Deseo apasionadamente que la sociedad en la que vivimos sea justa. Deseo que el entendimiento entre los pueblos pueda crecer cada día más. Deseo que los hombres y las mujeres de los diferentes países se conozcan bien y puedan comprenderse, que se entiendan y simpaticen entre sí. Deseo finalmente que ninguna generación tenga que avergonzarse de las anteriores. Gracias.